Bien, con el poco tiempo que disponemos intentaré ser sintético y hacer una serie de puntualizaciones. Imagino que tendremos más oportunidades de su comparecencia, la vamos a solicitar por temas más concretos. Ha empezado usted hablando del acuerdo del Consejo de Ministros frente a las inundaciones que causaron tanto daño en nuestro territorio. Hemos visto que esas medidas, más que nada, son medidas del Ministerio de Interior para daños personales, particulares, en viviendas habituales, bienes de primera necesidad, personas físicas o jurídicas, corporaciones locales, pero vemos cómo no hay medidas concretas para el tema agrícola, ¿no? Simplemente se limitan que en cuanto a beneficios fiscales se prevé que las exenciones de taxas a la hora de tramitar bajas de vehículos, viviendas, personas físicas, jurídicas, establecimientos industriales, pero vemos un poco ese vacío, ¿no? En cuanto a agricultura, nosotros sí que usted ha explicado que sí que se han empezado a hacer medidas. Sí que le pediríamos medidas más concretas, agilizar los peritajes, sobre todo para los cítricos, la uva de mesa y las hortalizas, que son los que más han sufrido en el territorio valenciano. También pediríamos que el sector del caqui, que ha estado excluido por el agroseguro, se incluya en ese tipo de medidas. Sí que pediríamos la concesión de ayudas del Estado, tal como recoge el reglamento de la Unión Europea 1408-2013, la reducción de módulo del IRPF para producciones y zonas afectadas, la condonación del pago del impuesto de bienes inmuebles, las parcelas cultivadas. Al tratarse de un tributo local, pediríamos que, ya que eso supondrá una pérdida de ingresos para ayuntamientos y diputaciones, que sea compensado a cargo de los presupuestos del Estado, bonificación del 50% de las cuotas de seguridad social durante 8 meses y tasación e indemnización del daño real en parcelas en función de las exigencias comerciales, independientemente de la franquicia establecida. Es decir, que se indemnice al 100% el daño real. Son medidas que pediríamos, aparte de las que ha hecho el Consejo de Ministros en otros sectores, para el sector agrícola. Nosotros también vemos, ha hablado claro, con el tiempo limitado de muchos aspectos. En el tema de los cítricos, ya en el pasado pleno fuimos críticos con el tratado de la Unión Europea con los países sudafricanos. Nosotros pensamos, fuimos la única opción que se abstuvo a la moción que se planteó aquí, porque pensábamos que no aportaba soluciones. Nosotros obviamente pediríamos no ratificar este acuerdo. Sabemos que a estas alturas es prácticamente imposible, pero sí que pedimos una serie de medidas concretas frente a este acuerdo comercial con países del sur de África. Pediríamos el mantenimiento de cupos de importación regresivas, el establecimiento de un único punto de entrada de cítricos procedentes de Sudáfrica a la Unión Europea, que pediríamos que fuera algún puerto valenciano, visto el precedente que tenemos en cuanto a los controles sanitarios para lo que exportamos a Estados Unidos. Pediríamos un mayor control en las inspecciones fitosanitarias. Ya fuimos críticos pensamos que es positiva la labor que está haciendo, pero que es insuficiente. Advertimos de los riesgos de plagas como la de la Xylella. Nos dijeron también en una comisión de agricultura que se estaba actuando, que no había ningún tipo de riesgo, y meses después hemos visto cómo en Baleares ya se han dado los primeros casos, ¿no? Pues entonces sí que pediríamos una mayor implicación en el control de los fitosanitarios, control fitosanitario y control de los productos que vengan de terceros países, sabiendo que Sudáfrica, por ejemplo, es uno de los que peor o más amenaza nos genera en cuanto a las posibles plagas en los cítricos. También un poco la revisión catastral. También hemos presentado propuestas para que, como ha dicho antes la señora Rivero, que se regule sobre todo el tema de los invernaderos. Hemos pedido también un precio mínimo para el sector cítrico, como sí que existe con el sector lácteo. Usted ha hablado, por ejemplo, de las ventas a pérdidas. Ha hecho especial mención de luchar contra esta práctica en la leche y el aceite. Recordamos que uno de los sectores más castigados es de los cítricos. También pediríamos que el Ministerio buscara un acuerdo con las demás administraciones para una de las lacras que sufre todavía el sector agrícola, que es la alta siniestrabilidad de aplastamientos por tractores. También pedimos que se desarrolle la ley de elecciones en el campo. También una mayor implicación. Hemos visto en el caso, por ejemplo, del veto ruso, cómo el Ministerio no se ha implicado en la defensa de aquellos productos que han quedado fuera de los protegidos, como ha sido el caso de los caquis valencianos.
En cuanto a la política del agua, también ha hecho una pincelada. Nosotros, por ejemplo, lamentar que Aquamed, a pesar de llevar un año pidiendo una reunión formal, 4 ayuntamientos implicados, afectados por las desaladoras de las comarcas de Castellón, Aquamed no quería reunirse con nosotros. Que vaya terminando, senador Mulet. Sí. Y bueno, tengo una larga lista que imagino que en el turno de duplica pues podremos hacer alguna pincelada más. Gracias. Muchas gracias por el